Hola, hola. Mm, ¿Me oyen? Hola, hola. Buenas noches. Oh, hola, Ivonne. Bueno, listo. Bueno, voy a cerrar acá. Es que tengo en el computador, tengo el Facebook abierto para compartirles el enlace. Ya voy a cerrar aquí para que no se oiga esto. Entonces, bueno, mis chicuelas y mis chicuelos. Entonces, bienvenidos una vez más a esta clase del día de hoy. Les cuento que está haciendo aquí en mi ciudad un calor, Dios mío, impresionante. Pero bueno, es acoplarse a todo, ¿cierto? Entonces, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a compartir lo que es el anclaje de alta vibración. ¿Y por qué escogí este tema? Pues precisamente por todo lo que estamos viviendo y todo lo que se ha producido durante el 2020, tantas energías, ¿cierto? Que están estancadas, tanta ansiedad que hubo o que ha estado habiendo hasta el momento, tanta preocupación, tantas angustias y todas estas cosas. Entonces, precisamente es hora de depurar todo eso. Estamos ya terminando el 2020, ¿cierto? Uno siempre que termina un año, yo no sé en sus países cómo es, pero aquí en Colombia es así. Aquí en Colombia cuando te está terminando el año, que le llamamos el año viejo, entonces uno como que hace un balance, ¿no? Como que uno hace una introspección de qué fue lo que hizo durante este año 2020 en este caso. O sea, siempre a principios del año uno se pone metas, se pone objetivos, se pone una cantidad de cosas. Y ya estamos a final de año y entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué es en este punto? ¿Cuál es el balance de lo que yo me propuse a este punto? ¿Qué ha sucedido? Yo me imagino que para muchos, como siempre, o sea, como se ha mencionado, este año es un año súper atípico, un año diferente a todos. Entonces yo me imagino que todos los planes que tenía todo el mundo a principios de año pues no se cumplieron y eso generó un revolcón y generó una cantidad de cosas interiores en las personas. Y hay muchas personas hoy en día que andan en incertidumbre, por lo menos aquí en Colombia. Aquí en mi ciudad decretaron toque de queda y decretaron ley seca. O sea, toque de queda es pues que nadie sale. Y ley seca pues que no hay licor, ¿no? Para las personas de determinadas horas a determinadas horas. Y se puso el pico y cédula. O sea que tú con el número de tu cédula puedes entrar o sea, no puedes entrar a determinados sitios si no es tu número de cédula, el último número no coincide con el autorizado. Entonces eso ya lo habían quitado y muchas personas ya estaban tranquilas porque el comercio abrió y la economía volvió a reactivarse y todo eso, pero ahora llegó este punto. Dice Ivonne, bueno, el balance y nuevos propósitos, sí. Entonces es ese balance que hacemos. Y yo sé que este 2020 pues está cargado de muchas cosas para muchas personas, la pérdida de empleos, por ejemplo, familiares que se han ido por el virus o ya sea por otras enfermedades, porque no solamente es por el virus, sino que también como hablábamos con el círculo pues de los que estamos como en lo mismo, que se dice que ha habido mucha gente que se ha ido, no solamente por el bicho aquel, no lo mencionemos, sino por otro tipo de enfermedades. Muchos familiares se han ido. En mi caso, tuve un familiar que se fue, que no era por ese bicho, sino por otra cosa, ya una familiar de cierta edad. Entonces, esto es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, es nosotros cómo podemos. Cuando estamos en ese estado, siempre hablamos acerca de la eh,
Claro, la economía se desplomó, ajá, como en muchos países. O sea, en Europa también está la situación. Yo tengo un hermanito en España y es la misma situación, todos están cerrados, o sea, los negocios y todo eso. Pero bueno, entonces no vamos a darle más, solamente era como para hacer como un resumen, ¿no? Del año, pero no le demos más poder a eso, ya vamos volteemos la cosa, porque igual esto sirvió a la humanidad, todo esto que está pasando, como para reflexionar, ¿no? Como para mirar de qué manera el ser humano vive actualmente, de qué manera en un desborde de conseguir muchas cosas y de comprar muchas cosas, y esto nos ha enseñado este periodo es a simplificar, a vivir más simple, ¿no? A vivir más, de una manera más sencilla, a darnos cuenta que no necesitamos tantas cosas. Esto es lo que yo veo del 2020 como algo muy positivo, es eso, o sea, que eso fue lo que nos dejó darnos cuenta de que no necesitamos muchas cosas, ni de pronto toda esa parte de entretenimiento que era de alguna manera tan costosa y todo eso, sino fue un momento de refugiarnos en nuestra casa y llegar a lo más sencillo, a lo más simple, como en la época de los abuelos cuando vivían en esas parcelaciones o en esas fincas, ¿se acuerdan? Que vivían en el campo y entonces no tenían muchas cosas y ¿qué tenían que hacer? Pues convivir con ellos y hablar, y no había televisión, no había nada de esas cosas. Ay, bella Cristina, sí, linda. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Entonces es darnos cuenta de esto que está sucediendo en el mundo, ¿vale? Y hacer ese balance de todo eso en este momento, en el 2020, lo que está terminando es que aprendizajes. Ya sabemos que fue un revolcón para todo el mundo, no nos esperábamos esto, pero entonces, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Qué podemos resumir? No podemos pasar el 2021 con ese sentimiento de no sé, de haberse quedado estancado, ¿no? Ese sentimiento de habernos quedado de pronto como en el limbo. Y esa es una de las cosas que el ser humano tiene que aprender. ¿Y cuál es? Que siempre estamos haciendo planes, ¿sí? Que los planes, yo no digo que sean malos, son buenos hacer planes, pero deja de vivir el presente por estar pensando más allá, siempre va más allá, hacia el futuro, está yendo en esa dirección. Y por estar pensando en eso, entonces se pierde la vida, se pierde el tiempo presente, se pierde ese momento precioso de vivenciar precisamente el instante. Y entonces se la pasa o en el pasado o se la pasa en el futuro. En eso es que se la pasa al ser humano. Y este 2020 nos enseñó fue a eso, a volver a lo sencillo, a darnos cuenta que no necesitábamos tantas cosas, ¿cierto? De que vivir de pronto con lo mínimo, vivir con un poquito nada más. Deme, yo cierro acá. Esto es porque yo no cerré mis ventanas. Y se oye todo lo de afuera. Bueno, entonces es hacer ese balance. Y entonces es sacar todo eso que tenemos estancado, es sacar todas esas energías. ¿Por qué? Porque empieza un nuevo ciclo. Y en ese nuevo ciclo que es el 2021, o sea, ¿cómo vamos a estar nosotros preparados para el 2021? Para todo lo que se avecina y lo que está por suceder. No sé si ustedes han oído las noticias o los medios de redes sociales que hablan mucho de que ahora en este 2020, el 21 o el 25, ¿cierto? Está, o sea, dice que por esa alineación, si no estoy mal, entre Júpiter y Saturno, que es una alineación que es casi precisa, ¿cierto? Esa alineación, que por esa alineación van a suceder una cantidad de situaciones. Yo no voy a decir que eso no es cierto, no me atrevería a decirlo porque eso pasa, creo que es cada 800 años, no estoy muy segura, no me crean lo que les estoy diciendo porque no estoy muy segura de la información. Entonces, pues hace 800 años no estábamos aquí.
o el tiempo que haya sido, que es bastante el tiempo. Entonces que van a suceder una cantidad de catástrofes, de calamidades, de todo ese tipo de cosas. Pero es nosotros cómo afrontamos desde ya, ¿sí? Cómo en nuestro interior. Miren, todo el proceso de lo que hemos estado hablando nosotros todo este tiempo es un proceso interior, ¿sí? Y ese interior es dejar los miedos, o sea, tenemos que aprender a superar esos miedos y aprender a vivir más como al día, ¿sí? En alguna de las canalizaciones de mis ángeles ellos me decían eso. Me decían que el ser humano debe aprender a vivir como el día a día, o sea, cómo pasas tus días, cómo pasas tus semanas, cómo vives ese momento presente y cómo uno puede agradecer eso que tiene, ¿no? En ese momento, sin estar teniendo tantas expectativas hacia el futuro. Que si bien es cierto, si tenemos que hacer esos planes, hacer esas proyecciones, ¿no? Entonces yo cómo me veo en un año, yo cómo me veo en 5 años, yo cómo me veo en 3 años, cuáles son los planes que yo voy a hacer. O sea, como esa proyección, ¿no? Porque yo debo tener como una meta, debo tener como un objetivo hacia dónde ir, ¿cierto? Y en ese objetivo hacia donde yo voy, entonces yo empiezo mi caminar con esa mirada hacia allá. Una mirada en la cual yo me voy yendo y voy abriendo camino para llegar hacia ese objetivo. Pero resulta que puede ser que yo en medio de ese camino me desvíe porque yo diga, bueno, ya esta meta que tenía aquí, la tenía aquí, pero estoy como ya caminé cierto tramo, entonces en ese tramo que caminé aprendí algo y entonces me di cuenta que esa meta que yo tenía pues no era así, tan así como yo pensaba, entonces la voy moldeando, pero para moldearla necesito desviarme de camino, ¿no? Necesito hacer un desvío y entonces voy moldeando a través de mis experiencias y voy moldeando a través de lo vivido en el día a día, voy moldeando ese objetivo que yo estoy viendo, ¿sí? Que estoy viendo hacia allá. Entonces, esa es una manera como que nosotros debemos empezar a aprender a vivir. Esto es lo que nos ha enseñado el 2020. Como no tener como tantos planes. Hola, Angélica, bienvenida. Es como no tener tantos planes y siempre estar pensando en el futuro y dejando pasar ese instante presente, ¿sí? Vivir un poco más como en esa incertidumbre y darnos cuenta que la vida es eso, la vida tiene ese tiene esa chispa en la cual para nosotros esto puede ser muy divertido, puede ser muy chévere, puede ser tomar la vida como eso, ¿no? Como ese momento en el cual vivimos el día a día y no estamos como llenos de tanta expectativa o llenos de tanta incertidumbre. Entonces es esa invitación para que nosotros ahora empecemos a prepararnos para el 2021, pero desde ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es siendo optimistas, pensando en que, miren, el poder de la manifestación. ¿Cómo se da el poder de la manifestación? Se da cuando tú estás en un estado de mucha calma interior, ¿sí? Esa calma interior dentro de ti es un estado de vacío, ¿sí? Es un estado de vacío. Es un estado donde no hay ningún sentimiento ni tampoco ningún pensamiento. Es como un estado cero, es el tiempo nulo de que hablamos de pronto en algún taller con ustedes, es entrar en ese tiempo nulo, en ese tiempo cero, ¿sí? Y en ese tiempo cero es un tiempo de total quietud, total quietud. Y cuando llegamos a esa total quietud, entonces, ¿qué viene? La manifestación, o sea, cosas en el afuera empiezan a darse. Y es allá donde yo los invito a que ustedes empiecen a conectarse. Y esa conexión es con su interior. O sea, no, yo aquí les estoy hablando y hablando y hablando y en las clases damos las clases y hacemos los talleres y todo eso, como siempre les he dicho. Pero este proceso, como yo les he dicho antes, es un proceso de maestría. Todos los santos antiguos, ¿sí? Para llegar a la iluminación o llegar al despertar del ser, les tocó hacer este proceso, ¿sí?
Y este proceso es el mismo para todos. No es porque Jesús haya sido Jesús, por ejemplo, no le tocó hacer lo mismo. Igual él vino como un ser humano lleno de emociones y con todas sus cosas, de humano con su personalidad, con todo esto. Yo les cuento que en el budismo hay una historia, ¿no? Y hay una historia de, el representante del budismo es Buda Shakyamuni o Siddhartha Gautama. No lo confundan con el Buda gordito, que es Maitreya, no, no es él. Es Buda Shakyamuni, que era delgadito, que era un príncipe, ¿sí? Un príncipe hindú que dejó todo lo que tenía para buscar la iluminación. Entonces, él cuenta en los relatos que él daba en las enseñanzas de sus discípulos, él contaba eso. Decía que en vidas pasadas él había sido, por ejemplo, él quería, cuando viniera a la tierra, él necesitaba trabajar la castidad, ¿sí? Y entonces para trabajar la castidad, él reencarnó, ¿no? O su esencia la posó sobre un ciervo. Entonces, dicen que los ciervos, por ejemplo, solamente ellos están con una sola pareja. Y esa es la pareja de por vida, de por vida, de por vida es esa pareja. Y esa pareja, ellos están con esa pareja hasta el día que se mueran. Esa es entonces, entonces él como era un ser iluminado, pero para poder tener la experiencia aquí en esta tierra, entonces dice que él se posó sobre un ciervo para aprender de esa virtud, ¿sí? Y así como eso, muchísimas. Entonces ellos cuentan, para tú venir aquí, para densificar la luz, ¿tú qué necesitas? Es tener algún defecto o alguna emoción muy fuerte que te caracterice para poder anclarte a esta tercera dimensión. Y entonces de esa manera, pero ellos ¿por qué vinieron aquí? Pues era precisamente para demostrar cómo se hace. Entonces ellos igual tuvieron que densificar su energía, venir aquí, tener esas emociones, tener todos esos defectos y luego transformar esos defectos, ¿sí? Y al transformarlos era mostrarle y transformarlos e iluminarse siendo humanos para demostrar a las personas cómo era ese proceso. Entonces nosotros somos iguales, o sea, estos seres iluminados no son distintos a nosotros. Somos lo mismo, estamos hechos de lo mismo. Entonces nosotros hicimos lo mismo, nos densificamos. Para venir aquí necesitamos de las emociones, ¿sí? ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros decidimos venir, ¿sí? A tener esta experiencia. Eso es lo que decidimos venir. Una de las canalizaciones de mis ángeles me decía eso, que cuando yo estaba en ese estado neutro, me dijo, él me dijo, a ti se te explicó que venir a esta tercera dimensión te iba a causar confusión, te iba a causar desorientación. Y se te explicó por qué, por qué me decía eso, porque yo me estaba quejando, ¿no? Yo me quejé. Yo, ay, no, pero eso es como muy difícil aquí. Entonces él me dijo, cuando tú estabas allá, a ti se te explicó, mira, si tú vas a venir, o sea, esto que tú vas a experimentar te va a traer confusión, porque entrar en ese estado de dualidad es como que tú estás en la unidad, ¿no? Estás en la unidad. Pero para venir aquí a este mundo, esa unidad tienes que doblarla en dos, esa es la dualidad. Tienes que doblarla en dos. Y después de doblarla en dos, tienes que doblar la energía en cuatro partes. Y de esa manera es que tú te densificas, ¿sí? De esa manera es que tenemos este cuerpo. Pero ese proceso de esta energía que es así una, luego dos y luego cuatro, que en el taoísmo lo explican muy bien, el taoísmo con el proceso el símbolo de Tao, no sé si ustedes lo han visto, que es el símbolo blanco y negro y que tiene un puntito blanco en el uno y un puntico negro en el otro. ¿Se acuerdan de ese símbolo? Ese símbolo explica cómo es la formación, cómo tú te densificas cuando vienes a este plano. Y es así, entonces de la luz empiezas a densificarte. Densificarte es que tú no bajas completo, sino que es una parte de ti que baja y otra se queda conectada con esa fuente, ¿no? O con tu yo superior, como lo llamamos así. Ese yo superior está conectado al todo. Y una parte tuya, entonces,
que está con nosotros está aquí, pero aparte de eso la energía también se desdobló, por decirlo así, en 2 y luego en 4 para tener todo este proceso físico, este proceso de nacer, deteriorarse, envejecer y morir, perdón, nacer, crecer, deteriorarse y luego morir. Entonces, ese es el proceso por el cual pasamos nosotros y todos los que vienen aquí lo hacen. Entonces él me decía, a ti se te explicó y tú dijiste que sí, se te explicó muy bien, que eso te traía confusión y que aquí, o sea, lo que pasa es que venir aquí, ¿qué pasa? Todos nosotros decidimos venir aquí. Venir aquí es un riesgo. ¿Por qué? Porque tú te puedes confundir, te puedes perder. Eso, Cristina, el yin y el yang. El yin y el yang es la dualidad. Ajá. Esa es la dualidad, el yin y el yang. Lo bueno y lo malo, lo alto, lo bajo, lo oscuro y lo luminoso. Eso significa el yin y el yang. Y eso estamos hablando de la dualidad. Entonces, para venir aquí necesitamos hacer ese proceso, ¿ya? Y entonces ellos me decían, usted vino acá, pero a usted se le advirtió, como que ahora no te vengas a quejar, ¿no? Ni se venga a quejar porque bien claritos que sí fuimos y te dijimos que te podías confundir. Entonces, es riesgoso venir aquí, por eso, porque uno se puede confundir y entonces en el confundirse se puede quedar atrapado en esta tercera dimensión con las emociones y todo eso. Entonces, pero muchos venimos aquí porque queremos experimentar esto y no solamente experimentar, sino también ayudar a otras personas que ya llevan atrapadas aquí mucho tiempo. O sea, que vinieron así voluntarios y se quedaron atrapados en este proceso. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que integrar todo eso. Este cuerpo que está en 4, entonces tenemos que superar esos 4 estados. Eso habla, el budismo nos habla de eso. Hay que superar esos 4 estados y esos 4 estados luego hay que elevarlos a tal punto hasta la dualidad, ¿sí? Y la dualidad necesitamos hacerla uno. Así como nos densificamos, que bajamos, tin, 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 esa energía fue bajando, se fue doblando, luego se convirtió en 4. Entonces ahora tenemos del 4 volverlo al 2 y del 2 volverlo al 1. Y del 1 volverlo, como dice creo que es el taoísmo, del 1 volverlo a los 10.000 seres, así es un dicho que está en el taoísmo, ¿sí? Entonces, es del 1, ya es elevarnos y salir de este proceso de ciclo y muerte, ¿sí? De estar en esa rueda que se habla del samsara, de estar atrapados una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, antes era complicado, ¿por qué? Porque la energía no estaba dispuesta, pero ahora la energía está totalmente dispuesta. Todo está dispuesto, la tierra está dispuesta, todo está dado para que el ser humano esté aquí haciendo este proceso. Por eso en la clase pasada que les decía que precisamente es época de ¿qué? De sacar todo lo que hay allí. En el budismo, sí es el budismo, no, perdón, el taoísmo nos hablaba acerca de algo y decía que el karma, si lo hablamos en esos términos del karma, ese karma acumulado de miles de vidas, en este momento tenemos que eliminarlo completamente, ¿sí? Pero eliminarlo es muy fácil salir de ese karma. Entonces, y también explica, después de que se elimina el karma, entonces, ¿qué queda? Queda el residuo, se habla de un karma residual. Hagan de cuenta que ustedes tienen una botella de Coca-Cola, ¿cierto? Y se toman la Coca-Cola. Y entonces se toman hasta lo último que hay de la Coca-Cola. Ay, me antojé de Coca-Cola porque tengo calor. Me antojé de Coca-Cola. Vean pues cómo va uno hablando de una cosa, si ven cómo funcionan los pensamientos. Hablé de Coca-Cola y ya mis sentidos empezaron. Coca-Cola. Que bueno, yo casi ya no tomo Coca-Cola hace como ya, no sé, como unos 2 meses que no me tomo ni un vaso de Coca-Cola. Pero a veces me antojo. Entonces, bueno, esa botella de Coca-Cola, cuando tú te la tomas y no queda nada, sino que queda como, abajo queda como esa ¿cómo se llama eso? Como esa liniecita oscura, ¿no?
y tú hueles la botella y huele a Coca-Cola porque queda untada, aunque no se ve, queda untado. La Coca-Cola está ahí impregnada en la botella. Entonces ellos hablaban de eso. Ese karma residual es como ese poquito de Coca-Cola que se queda allí. Entonces una vez nosotros eliminamos todo el karma que hay, ¿sí? Todavía queda ese residuo. Hasta allá tenemos que llegar. ¿Y cuál es ese karma residual o eso que está allí? Eso se refiere a los programas inconscientes que venimos arrastrando. ¿Se acuerdan que yo les dije que en mi caso era como desde la 14ª generación? Entonces todo eso que venimos arrastrando, no solamente de nuestras vidas pasadas, sino del clan familiar, todo eso hay que resolverlo en este momento. Y este 2020 es precisamente ese punto donde estamos, donde todo eso tenemos que empezar a sacarlo porque hay una energía muy densa todavía, ¿sí? Como estamos en una época de transición, pasando de una era a la otra, estamos pasando de la era de Piscis, si hablamos en ese término, a la era de Acuario. Entonces, en ese proceso de cambio, de transición, para que empiece algo nuevo, lo viejo que tiene que pasar, tiene que desmoronarse, como un edificio que lo van a demoler porque van a construir uno nuevo, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, aquí está pasando lo mismo, ¿vale? Es eso, o sea, ese edificio se está cayendo. Y cuando se tumba ese edificio, ¿qué queda? Pues los escombros, ¿no? Y queda todo ese polvo acumulado en el ambiente, que queda en el aire, queda todo ese polvo, está allí acumulado. Y entonces, ¿qué hay que hacer para poder construir un edificio nuevo? Pues hay que limpiar todo eso, ¿cierto? Entonces, esta es la misma circunstancia en la que estamos nosotros. Entonces, yo los invito a que no esperen a que la vida les quite a ustedes las cosas a la brava, si es que ya no se las quitaron, como el empleo, como la pareja que se fue con otro, bueno, en fin, que no tengan, que no sea a la brava que la vida te quite esas cosas para que tú avances, sino que por el contrario, seas tú voluntario, ¿sí? Y empieces a salir de todo eso. La próxima clase, ¿sabe de qué les voy a hablar? De las relaciones tóxicas. Esa va a ser el tema de la siguiente clase, que ya les diré cuando hacemos otro en vivo. ¿Y por qué las parejas tóxicas y las relaciones tóxicas es importante? Porque hay muchas personas que siguen en ese proceso con otras personas tóxicas repitiendo las mismas historias y siguen allí atrapadas y les da miedo salir de esas relaciones, ¿no? A mí me buscan mucho por eso. Y la verdad me parte el corazón todas estas historias de mujeres que son golpeadas y maltratadas y no son capaces de dejar a su pareja, ¿no? No son capaces porque tienen miedo o sea, ha habido tanto maltrato psicológico en el cual la pareja le ha dicho que no sirve, que no funciona, que es una tonta, que es, bueno, las peores cosas, que esas personas se creen eso y entonces se creen que son inútiles y que si se separan de esa persona, les dicen así, ¿no? O sea, agradece que estás conmigo porque yo soy la única persona que te he recibido como que te acogí aquí y antes, sí, estás como mendigando ese afecto, ¿no? Y entonces agradece que estás allí, ¿no? Agradece que yo te recibo y que yo te doy un poquito de afecto porque a ti tan fea, si estás flaca o gorda, entonces tan gorda o tan flaca, ¿quién te va a voltear a mirar? De ese tamaño es. Y ellas se creen eso, ¿no? Se creen eso. Entonces por eso no se van, porque creen que no van a ser capaces de, o sea, no van a encontrar a alguien que las quiera, que las ame, pero ya me imagino que los que están aquí, ustedes ya saben, ¿no? De qué estamos hablando. Estamos hablando que mientras tú no te quieras, mientras tú no te ames, pues obviamente nadie te va a querer, nadie te va a amar y te vas a encontrar personas precisamente que van a reforzarte eso que tú crees. Pero eso decirlo aquí es muy fácil, pero para esas personas que están en ese proceso, para ellas es complicado
de alguna manera se sienten atrapadas en ese tipo de relaciones. Y si nos vamos y miramos esas situaciones, pues eso son cosas que vienen, si no es de su mamá, entonces es de la abuela o de la tatarabuela o está por allá muy refundido, ¿sí? Esas situaciones, o de pronto encontraron, no necesariamente en la abuela, sino en la tía, alguien de la familia vivió algo parecido a eso y entonces ellas están arrastrando todo eso. Y entonces, ¿qué se necesita hacer? Pues desestabilizar todo eso, ¿cierto? Y otra de las cosas que está pasando, hola Yaquita, otra de las cosas que está sucediendo hoy en día es también un cambio de paradigma. Como les digo, todo se está desmoronando, ¿no? Actualmente. La estructura social, la religiosa, la económica, esa estructura de relaciones también se está desmoronando, ese paradigma se está desmoronando, eso de vivir juntos para siempre, hasta que la muerte nos separe, pues eso pues no, ya no va más. Vemos, por ejemplo, parejas en las cuales se divorcian rápido, ¿no? No duran mucho tiempo, no duran mucho tiempo esas relaciones. Y aquí les voy a aclarar algo acerca de eso, cómo la humanidad está cambiando y está cambiando ese paradigma. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? ¿Se acuerdan ustedes que la mujer por muchos años ha sido sumisa, ha sido aquella que está en el hogar, ¿no? Y entonces atiende al esposo, bueno, todo ese tipo de cosas que pasaban antes con las abuelitas y todo eso. Y luego eso fue cambiando, entonces ya la mujer no se queda en la casa, sino que la mujer es la que trabaja, igual que el hombre. Y entonces, pero igual sigue arrastrando de alguna manera esos programas inconscientes de las abuelas y de generaciones atrás, porque todavía, entonces ahora es peor, ahora trabaja, aparte de que trabaja, entonces tiene que atender al marido, lavar, planchar, bueno, entonces todo esto, y también aparte de eso por la noche, entonces también tener sexo con el esposo, después de estar tan cansada, ¿sí? Todo el día estando en eso, entonces al final también le toca estar con el esposo, aunque no quiera, para que él no se vaya, porque todavía arrastra esos programas inconscientes. Entonces vemos muchas mujeres que no disfrutan del sexo porque, pues precisamente por eso, porque están tan cansadas, tan abrumadas, tan estresadas, que ya no dan para más. Entonces, de esa manera, ya, entonces, pero ya la mujer ha ido avanzando mucho más, ¿sí? Y mucho más es que ya el concepto que tiene, ese concepto de sumisión y todo eso, ya no, donde no dejaba al esposo, ¿no? Ahora muchas mujeres, son una minoría las que todavía se quedan con el esposo. La mayoría de las mujeres ahora no se aguantan nada, o sea, si esta relación no funcionó, pues sencillamente, ¿qué hago? Me voy y listo, ¿sí? No, o sea, me voy y no me interesa este fulano que esté aquí, o sea, me voy así tenga hijos, lo que sea, me voy. Y yo he conocido, por ejemplo, amigas con matrimonios de 20 años, en los cuales con hijos, ¿sí? Hijos que todavía no están grandes, sino adolescentes, han dejado a sus esposos, o sea, sencillamente no me lo aguanto, no me lo soporto, ya no quiero esta relación. Y el esposo, buen esposo, buen esposo, un esposo que no le ha sido infiel, que es responsable en su casa, con todas sus cosas, pero sencillamente son relaciones que se gastaron. Entonces, sencillamente se van, ¿sí? Y el hombre, que también nosotros arrastramos esa conciencia de sumisión de las abuelas, donde tenían 10 hijos, 15 hijos, ¿cierto? Y atendían al esposo y se daban y se sacrificaban por los hijos y por el marido, y no importaba si el marido eh, él era infiel o le pegaba, se quedaba. Pero eso ha ido cambiando. Toda esa programación se ha ido desmoronando, ¿no? Esas creencias se han ido cambiando y la mujer intuitivamente ha empezado a hacer todos esos cambios hasta llegar a este punto. Yo hasta una señora de edad ya, una señora, ¿cuántos años tiene ella? No voy a decir el nombre porque después es una persona cercana, pero ella es una familiar lejana, lejana.
y ella tuvo su, muy católica, y tuvo su pareja por muchos años, pero este señor le fue infiel muchísimas veces, tuvo hijos por fuera. Entonces ella era de las que creía que divorciarse, eso era no, eso, uno no podía divorciarse, uno no podía separarse del esposo, ¿no? Tenía esos conceptos porque ella ahora debe tener como unos 80 años más o menos. Y ella, muy católica y con esos conceptos así, hace más o menos unos 20 años más o menos, hace unos 20 años no se aguantó más eso. O sea, estamos hablando cuando ella tenía 60 años, más o menos 60 años. Ella dijo, yo no me aguanto más este marido. O sea, ella, o sea, con todas esas, que ahora eso pase, eso es fácil, ¿no? Que ahora pase eso, sí. Pero en esa época no, hace 20 años no. Y más que todo eh, ella con esas creencias religiosas y con esas creencias de que el divorcio no, porque la iglesia no le aceptaba que se divorciara y todo esto. Y ella, o sea, fue tanto lo insoportable que dijo, es que no me lo aguanto más. Y entonces ellos se separaron, aunque se separaron físicamente vivían en la casa, pero ellos estaban en cuartos separados. Y ella ya no le volvió a hacer nada, o sea, no le volvió a atender y ella se dedicó a su iglesia y se dedicó se dedicó a ella misma. Ella le gustaba mucho la iglesia, hacer reuniones y todo eso y se dedicó a eso y empezó a transformarse y empezó a cambiar a ser feliz. Por fin empezó a ser feliz. Entonces imagínense que ya en esa época pocas personas estaban haciendo eso. Ahora, hoy en día eso ha ido cambiando. Entonces, ¿qué pasa? El hombre estaba también. La mujer arrastraba esos programas inconscientes. El hombre, obviamente, también de machista, de que la mujer se aguanta, ¿no? De que no importa lo que yo le haga, ella siempre va a estar ahí, ella no se va a ir porque ella me quiere y porque así como ella no tenía trabajo y él era el que la mantenía, pero igual a ella no le importó eso. Claro que sus hijos ya estaban grandes y ellos le ayudaban a ella, pero entonces el hombre en esa época era así, o sea, era que así y deshacía era porque sencillamente la mujer no se iba porque le daba miedo, tenía hijos, no tenía trabajo, todo esto. Pero hoy en día todo eso ha ido cambiando, pero sin embargo el hombre aún en su ADN conserva esa información, ¿sí? Entonces hoy en día se ven mucho aquí se le llaman los feminicidios, ¿no? Eso quiere decir ese maltrato contra la mujer y no solamente el maltrato, sino el asesinato, o sea, la pareja asesina a su cónyuge. Por lo general es el hombre que comete este tipo de actos contra la mujer, o sea, que la mata, ¿no? Y entonces esa cifra se elevó muchísimo, ¿por qué? Porque si bien es cierto la mujer avanzó en su decodificación, en sus células y en su información, de que ya eso no tenía que hacerlo, de que ya ella trabajaba, de que era independiente, de que no tenía que aguantarse en determinadas situaciones, o sea, eso que estaba en su ADN empezó cambiando, empezó a transformarse en la mujer y empezó a hacer su vida y entonces por eso es que hoy en día hay tantos divorcios porque las mujeres ya no nos aguantamos nada, mejor dicho. Y el hombre, por el contrario, aún sigue con esa información. Entonces, cuando la mujer hace eso, es como un choque energético, porque el hombre no puede aceptar de que la mujer se vaya, o peor aún, que se consiga otro. Que estando dentro de la relación, ya sea marital y la relación de novios, se consiga otra persona. Para el hombre eso es muy difícil de aceptar. Para un hombre, o sea, procesar esa información es muy difícil y por eso eso que sucede lo lleva a hacer eso contra la mujer, lo lleva a cometer ese acto, ¿no? Ese acto criminal que es algo que no puede controlar. ¿Y por qué no puede controlarlo? Porque lo lleva en su ADN, de miles de años y miles de años lleva esa información. Entonces el hombre tiene que empezar a hacer esa decodificación. Aquí en Colombia yo sé que, por ejemplo, en Europa, pues no pasa eso, ¿no? En Europa la mujer ya es muy valorada y ya la mujer tiene su sitio, pero en los países latinoamericanos no.
en los países latinoamericanos es la mujer la que de alguna manera se ha revelado y ha hecho esto, y entonces es cuando viene el hombre a decir, no, usted no puede hacer eso, ¿no? Y entonces estamos en ese proceso de energético de transición y de cambio, de romper todos esos paradigmas. Y las generaciones de hoy en día, entonces ya vienen listicos, ¿no? Entonces antes, por ejemplo, la mujer rogaba o mendigaba que el hombre se quedara, ¿no? Que el hombre era más que todo la mujer la que estaba allí esperando a que un hombre la cortejara, ¿cierto? Los hombres tenían muchas mujeres a disposición, ¿sí? ¿Sí han visto ustedes en esa época? A mí en mi época me tocó eso. Me tocó o sea, yo estaba en ese proceso de transición, ¿no? En ese proceso de transición en mi adolescencia me tocó un poquito de eso, donde nosotros las mujeres teníamos que esperar a que el hombre nos cortejara, ¿sí? Y entonces el hombre era como que uno sentía que, ay, me cortejó, ¿no? Como que era un privilegio, ¿no? Me cortejó, como era como algo así. Pero hoy en día eso no pasa, hoy en día es al revés. Hoy en día el hombre es el privilegiado que la mujer lo corteje, ¿sí? O en los países latinoamericanos pasa eso, o por lo menos aquí en Colombia, pues yo no sé en otros países latinoamericanos, por lo menos en México, que tengo tantas alumnas de México que cómo sea. Yo quiero que ustedes me dejen ahí en los comentarios cómo es que funciona. Pero ahora sucede eso, entonces ellos, o sea, todo se ha volteado, ¿sí? Todo está al revés. Ahora son los hombres los que tienen que cortejar y buscar a las mujeres y perseguir a las mujeres. Antes uno era la que esperaba como eso, ¿no? Y ahora todo eso se volteó. Entonces, por lo menos en el caso de mi hijo, que tiene 18, entonces él es persiguiendo a las niñas, ¿no? Persiguiendo a las niñas para que le presten atención. Y las niñas como que no, o sea, como que, ¿cómo les digo yo? O sea, todo el papel se ha volteado de alguna manera. Y entonces es porque la mujer ya no necesita de un hombre, o sea, ya la mujer ha decodificado eso en su ADN. Entonces, no necesito de un hombre. Esas generaciones, estoy hablando de las niñas ahora de 16 años, de 17 años, de 18 años, es como que no, yo no necesito de un hombre. Y entonces hay una fila de hombres que ella puede escoger para ver con quién sale, ¿no? Y entonces son los muchachos los que están allí, por favor sal conmigo, por favor sal conmigo. Antes era al revés. Entonces están en ese proceso, estamos en ese proceso en este momento. Pero en el futuro, ¿cómo va a ser eso? En el futuro, ¿qué va a pasar? O sea, cuando ya logremos, dice Ivonne, las chicas son muy atrevidas. Ahora sí, ¿cierto? Ahora las mujeres son muy atrevidas. Entonces, ¿qué pasa? No necesita de un hombre. Entonces las relaciones duran 3 meses, 4 meses y ya listo. Dice, los acosan, eso. Entonces allá también pasa lo mismo en México que aquí. Ok. Sí, las mujeres los acosan, pero porque son muy atrevidas, pero es exactamente. Ahora somos las mujeres las que tenemos la batuta, ¿sí? Ahora somos las mujeres las que escogemos con con aquel, ¿sí? No es al revés como era en tiempos antiguos. Pero es porque estamos en ese proceso de codificando todo eso. Pero en el futuro, ¿cómo va a ser? Cuando la mujer ya esté completa, se ame a sí misma, no necesite de otra persona. Cuando el hombre también se ame a sí mismo, no necesite de una mujer. O sea, cuando cada persona esté completa, entonces ya no vamos a tener que estar buscando a nadie ni que alguien nos busque a nosotros, sino que sencillamente por sincronicidad, por esa resonancia nos encontramos y nos acompañamos sin estar necesitados el uno del otro. ¿Sí me explico? Hacia allá vamos. Mabe dice, recuerdo que antes les decíamos a las niñas que se cuidaran de los niños, ahora es al revés, exactamente. Pero si entienden toda esta cronología que les estoy haciendo, es por el tiempo en el que estamos. El tiempo ha avanzado tanto, esos paradigmas, porque nos estamos acercando a esa era dorada, a esa era de Acuario, en la cual ya nadie va a estar necesitado, porque cada persona va a estar completa, necesita estar completa. Entonces, cuando esté completa, no va a necesitar de una pareja ni nada de eso.
O sea, no va a necesitar de necesidad, sino que si está con esa pareja es porque quiere disfrutar, quiere experimentar, quiere aprender sin ningún apego. Y cuando eso ya no funcione, pues sencillamente, bueno, no funcionó y no hay ningún drama en eso. Entonces, la generación, por ejemplo, estas que son la generación de mi hijo, esta generación, ellos están en ese proceso. Yo me imagino que ya los chiquitines que están naciendo, ellos ya vienen más decodificados, o sea que ellos sí, de pronto los hombres, porque ya la mujer ha hecho mucho trabajo en eso de decodificar y por eso está en esa posición de que es atrevida, de que no está esa generación, ¿no? No está necesitada, nada de esas cosas. Pero al hombre todavía le falta porque él como que está como en shock, ¿no? Como que, ¿cómo así? Como que esta se va a ir con otro, ¿cómo así? ¿Cómo así o sea, porque el hombre siempre es el que es infiel, ¿no? Bueno, acá en Latinoamérica, el hombre es el que siempre es infiel, o sea, la mujer no tenía como no le daban como esa posibilidad de que hiciera eso y si lo hacía era mal visto. Pero hoy en día ya a la mujer no le interesa, ¿no? Sencillamente tengo otro y nada, y tengo a mi pareja también. Y entonces cuando el hombre se da cuenta que eso pasa, o sea, es algo tenaz, es algo, para el hombre entra en ese choque que lo lleva a hacer eso, ¿sí? Por eso es que esa tasa de homicidios a las mujeres se incrementó muchísimo. Es precisamente porque el hombre todavía le falta decodificar eso. Yo espero que las generaciones que están naciendo, los recién nacidos, ya vengan con eso claro, tengan eso claro, ya vengan listicos. Entonces, mis amores, eso es lo que pasa. Necesitamos aprender a decodificar todo eso. Necesitamos aprender a sacar todas estas emociones estancadas. Entonces, ya ahorita les voy a hablar un poquito más de lo que es el curso que ya abrió. Ya creo que aquí hay personas que ya lo compraron, ¿sí? Ya varias personas lo han comprado porque es que ya me habían contactado algunas y entonces yo cuando estuvo disponible lo que hice fue contactarlas y lo que hicieron fue comprar el curso. Y entonces ya hay varias personas que ya compraron el curso, no sé si están aquí. Creo que sí, por ahí vi, Angélica sí lo compró, de las que me acuerdo. Y hay otras otras personas que están llegando que no están en los grupos, sino que vienen de otros medios y entonces llegan hasta acá, hasta Facebook y entonces no están en los grupos, no los incluyo en los grupos, los que están acá que no están en los grupos de WhatsApp, no los incluyo en los grupos de WhatsApp porque allá ya tenemos un tiempo haciendo un proceso de talleres y ya llevamos un recorrido y entonces en meter personas nuevas es como desubicar, ¿no? Como desubicar un poquito, como que se va a sentir desubicado. Entonces por eso lo hacemos así. Entonces se están armando otros grupos para este tipo de personas nuevas. Entonces, chicos, el taller precisamente que está a un precio súper buenísimo para que todos ustedes puedan ingresar al curso. ¿De qué trata? Este taller lo que vamos a hacer es enseñarles a ustedes técnicas para qué, para poder desbloquear esas memorias inconscientes que estamos hablando, esas memorias que vienen, ¿sí? De tiempo atrás, de tiempo atrás. Yo, ¿cómo llegué yo a esa técnica? Pues como siempre pidiendo orientación a mis seres de luz, pidiendo orientación a mis seres de luz. Entonces, aunque yo ya la hacía de una manera, como decimos aquí en Colombia, hechiza, o sea, de una manera muy empírica, yo ya lo hacía. Entonces, cuando llegué a esta técnica, entonces lo que hice fue pulir esa técnica que yo ya usaba para desbloquear esas memorias inconscientes, ¿sí? Esos programas inconscientes. Entonces, el subconsciente de nosotros, las decisiones que tomamos, el 94%, 96% de las decisiones que tomamos vienen de los programas inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú encuentras esos detonadores afuera, tú sencillamente te oprimen ese botón y tú ya entraste en automático, entraste en piloto automático. Y en piloto automático es haciendo ¿qué? Pues haciendo las mismas cosas de siempre o las que vienen del clan familiar o las que vienen de vidas pasadas y empiezas y tú ni siquiera te das cuenta.
Por eso aquellas personas que están atrapadas en esas relaciones tóxicas y que no son capaces de salir, es como que se sienten impotentes, se sienten impedidos al hacer eso, ¿sí? Se sienten que no pueden, hablando de la impotencia, yo haciendo esa técnica, o sea, esa técnica, ¿cómo funciona? Tú a través de, o sea, como necesitamos acceder a la memoria subconsciente, entonces se buscó un método, ¿sí? Para comunicarse con esa mente subconsciente y tener acceso a ¿qué? Tener acceso a esas memorias que uno ni siquiera se acuerda. ¿Cuándo fue eso? Si yo ni siquiera me acuerdo qué hice hace una semana, imagínense ustedes, yo cómo voy a andar acordando qué hice yo. O sea, qué memoria estancada se quedó, no sé, cuando tenía 5 años, cuando tenía 10 años. Yo no me voy a acordar de eso. Y ni decir de las vidas pasadas, pues. Ni decir eso, imagínense. Entonces, definitivamente tú no te vas a acordar. Entonces, con este método que es a través del cuerpo, ¿se acuerdan que yo les hablé en una clase acerca de que el cuerpo, cuando tú no puedes saber esas memorias inconscientes cómo son, tú puedes observar tu cuerpo, que hay una higiene corporal, ¿sí? Y que tú a través del cuerpo, que yo les conté que yo ponía el pie así torcidito y que mi hijo me lo gateaba y me lo ponía y que ahí yo me di cuenta, pues esa fue mi inicio, eso fue mi inicio en desbloquear o desprogramar esas memorias inconscientes, porque algo intuitivo me decía a mí que era por ese lado. Entonces, así, yo les voy a contar mi experiencia, ¿sí? De lo que me ha sucedido aplicando esta técnica. Un ejemplo, encontré, por ejemplo, la impotencia, ¿sí? La impotencia. Tenía esa energía estancada en la impotencia. Ustedes sienten que, por ejemplo, en mi caso era que yo como que me paralizaba, ¿no? Como que me paralizaba. Como que ante algo que yo tenía que hacer, como que me paralizaba, como que no era capaz de continuar, como que no era capaz de seguir. Entonces yo ni tenía ni idea de que esa memoria inconsciente era, de que esa emoción atascada era la impotencia. Yo no sabía eso. Haciendo este text y haciendo esta técnica, entonces ese text tú lo vas haciendo porque es algo que tú haces, o sea, tú aprendes a hacerlo. O sea, cada persona aprende, en el curso les enseñamos cómo hacer este proceso, o sea, tú debes aprenderlo a hacer, allí te damos todas las indicaciones de cómo tú lo haces y tú puedes hacérselo a otras personas. Entonces, me salió que yo tenía impotencia, entonces, bueno, reflexioné, yo dije, bueno, si yo me paralizo ante situaciones a veces que no puedo como avanzar, ¿no? Como que me para, no, la expresión, el sentimiento era de parálisis. Y me quedaba ahí y me tenía que poner a hacer otra cosa porque no era capaz de continuar. Pero es una parálisis, no que me quedo paralizada físicamente, no, sino emocionalmente no puedo avanzar, no podía avanzar hacia hacer otros trabajos. Entonces con este test de que me di cuenta, eso me llevó al año 2000, entre el año 2005 y 2008, ¿sí? Ese test me dijo que esa emoción estancada estaba entre el 2005 y el 2008. Entonces, no, él te lo dice en edades, ¿no? En edades. Entonces yo calculé, yo tenía como 30 y algo, ¿no? En esa época. Entonces yo dije, pero como yo no lo llevo por mi edad, no me acordaba qué había hecho, pero sí tengo muy presente los años. Entonces me fui. Dice que la sacó de la transmisión. Aquí estamos. No nos hemos ido, no nos hemos ido. Aquí el internet lo tengo bien, Ivonne. Entonces esa emoción, eso me llevó a esos años, 2005 al 2008. Del 2005 al 2008 yo me pregunté, ¿yo dónde estaba? Mi hijo tenía 3 años en ese momento. Y entonces yo estaba en un empleo que yo creo que les compartí sobre esa historia, en un empleo donde duré 9 años, ¿sí? 9 años o 8 años. Y resulta que yo en ese momento daba clases en la fundación sobre budismo y sobre taoísmo y sobre toda esta parte de superación personal y espiritual.
Y yo tenía que viajar y tenía que, aparte de eso, me capacitaban, venían maestros de Taiwán y nos capacitaban para esas clases, pero esas clases, como ellos venían desde tan lejos, eso eran retiros, y esos retiros yo tenía que estar, digan ustedes, el miércoles, hoy es miércoles, ¿no? A esta hora yo ya tenía que estar en la otra ciudad, ya tenía que haberme registrado y todo eso, y si yo no llegaba a tiempo, no podía entrar a esos retiros. Eso no se podía. O sea, o tú era esa hora o no. Y ya no regresaba sino hasta el lunes, ¿sí? De la siguiente semana. Entonces yo tenía que pedir esos permisos. Yo tenía que pedir todos esos permisos. Pero resulta que el jefe no me daba eso porque él decía que yo era indispensable y que mi puesto era indispensable y que no me podía dar permisos, que solamente mis permisos eran en las vacaciones. Entonces yo, para poder hacer todas esas peripecias, yo tenía que irme aquí a mi sistema de salud, hacerme la enferma y que la doctora me diera una incapacidad. Entonces yo me iba a la oficina, a recursos humanos, y decía, mire, estoy enferma, no puedo venir a trabajar. Y era de la única manera que yo hacía. Ustedes no se imaginan todas las emociones que se generaban en ese momento. Entonces cuando tú indagas, porque este test te lleva a indagar, a pensar, bueno, yo qué hacía en ese momento, qué sentimiento tenía yo, o sea, qué evento pasó para yo tener eso, ¿no? Y entonces la mente inconsciente te ayuda. ¿Por qué? Porque estamos en esta época donde tenemos que sacar todo eso. Y para sacar todo eso, la misma mente subconsciente, ¿sí? Tu yo superior, todos los seres de luz que te acompañan, están en ese proceso acompañándote para depurar todo eso. Y entonces ellos te van indicando. Como no hay una canalización que uno pueda decir directa, que te diga, no, mira, haz esto, haz aquello. Entonces la misma mente inconsciente, que es energía pura, te lleva a decirte. Y entonces yo, pero impotencia, ¿por qué? Claro, era impotencia porque yo me sentía atrapada. En esa época yo tenía unas deudas muy altas. Yo era madre soltera. Y entonces mejor dicho, mi hijo todavía, no, en esa época ya había dejado los pañales, pero era unos costos muy altos. Yo tenía que pagar niñeras, bueno, todo eso, y me tocaba a mí sola. Y entonces yo no me podía ir del trabajo por eso. O sea, esa era la creencia que yo tenía, ¿no? Yo no me podía ir del trabajo porque yo tenía esa responsabilidad. Y mi jefe me decía, usted no se puede ir de aquí. Además de... Claro, sí, eso es lo que estoy diciendo, Mabe. Ajá. Sí, claro, allí con esto estamos diciendo, o sea, allí tú te das cuenta, es lo que estoy compartiendo, de que yo me di cuenta que fue en esos años, y entonces que era un estado de, ¿qué? De impotencia. Y yo decía, impotencia, claro, es la impotencia de que yo no me podía ir, no me podía ir, me sentía paralizada, o sea, ustedes no se imaginan, yo en ese momento reviví todos esos recuerdos y esas emociones. Y yo, claro, o sea, y con el miedo de que mi jefe me decía, usted no se puede ir de esta oficina porque usted es madre soltera, así me decía él. ¿Quién la va a recibir en otra parte? O sea, la me estaba haciendo el favor, ¿no? Y lo que pasa es que él pagaba muy bien, eso sí. Los sueldos eran muy buenos, ¿sí? Muy buenos eran los sueldos. Entonces él decía, lo que yo le voy a pagar a usted, como que en otra parte nadie se lo va a pagar. O sea, usted, madre, o sea, él denigraba eso y decía que, o sea, para él una persona que se embarazara, eso era, en la oficina, eso era malísimo. Bueno, eso era, mejor dicho, una cantidad de maltrato psicológico y de bullying laboral que ustedes ni se imaginan. Y entonces yo decía, ¿yo cómo me voy a ir? Pues resulta que yo viví todo ese proceso, lo viví del 2005 al 2008. En el 2008 yo ya no soporté eso. Y en el 2008 yo ya me tocaba una clase que era de esas mismas, y me tocaba hacer las mismas peripecias, imagínense lo que me tocaba a mí hacer, irme al médico a inventarme una enfermedad que yo no tenía. Muchachas, les estoy contando mis secretos. Esto no lo sabe nadie, ahora ya lo sabe todo Facebook. Eso no se lo he contado. Los que saben esto son los más cercanos, pero aquí les estoy compartiendo, les abro mi corazón para que ustedes vean cómo eso se alojó ahí, ¿sí? Y claro que se alojó porque yo lo que viví, ustedes no se imaginan todo lo que yo viví. Uy, no, eso fue horrible. Cada vez que se acercaban esas clases, para mí eso era...
Y yo quería eso, yo quería ir a esas clases, me encantaba porque a mí me encanta estudiar. Y que un maestro de Taiwán venga a darte la clase, y no era él, sino que eran varios taiwaneses que venían a darte la capacitación. Y entonces yo no me quería perder eso por nada del mundo, me encantaba eso. Entonces el 2008 dije definitivamente no me aguanto más esto y me fui, renuncié. Yo fui y le dije, necesito permiso para irme de viaje porque tengo esta clase. Entonces yo me fui con la carta detrás, acá detrás de mi espalda me fui con la carta detrás. Entonces le expliqué y le dije, ¿no? Mire, es que yo hago esto, yo doy clases y yo necesito la capacitación porque yo tengo que viajar por todo el país y yo necesito hacer esta clase. Y yo necesito que usted me dé permiso. Me voy mañana y vuelvo el lunes. Y él me dijo, no, usted sabe que usted no se puede ir. Usted aquí es indispensable, no se puede ir. Yo la necesito, usted es mi mano derecha, no se puede ir. Y entonces, ¿qué le dije yo? Le dije, pues lo siento, I'm sorry, pero me voy. Si usted no me da el permiso, pues aquí está mi carta. Y le pasé la carta. Y él no se lo creía, me decía, no, tú no te puedes ir, tienes un trabajo, me decía, tienes un trabajo nuevo. Yo no tengo ningún trabajo, yo no tenía ningún trabajo y estaba llena de deudas, muchachas. Estaba llena de deudas. Y yo le dije, no, yo me voy, sencillamente me voy y no me voy a quedar aquí. Si usted no me da el permiso, yo sencillamente me voy. Y entonces él me dijo, pues yo no te voy a dar el permiso. Y le dije, pues aquí está mi carta, no te la voy a recibir. Pues aquí voy a poner que usted no me la quiso recibir. Yo me acuerdo. Muchachas o muchachos, les cuento que yo salí de esa oficina y fue como si me hubiera quitado un peso de encima. O sea, me sentía súper bien. Ustedes no se imaginan la feliz, a pesar de que tenía tantas deudas y tenía todo ese miedo, a mí no me importó y me fui. Pero ¿a qué vamos? Esa energía se quedó allí. Esa energía que yo viví del 2005 al 2008 se quedó allí guardada, se quedó estancada. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo iba a empezar algo o a emprender algo, entonces me paralizaba. ¿Por qué? Por esa energía. Entonces, al hacer este test, él me llevó a eso. Y entonces tú le vas preguntando, o sea, esta impotencia viene, por ejemplo, de la familia, entonces él te dice sí, no. Tú le dices, o viene de la parte laboral, sí, es de la parte laboral. Entonces tú allí empiezas a indagar y a indagar. Y al final tú le dices, o sea, ¿debo seguir indagando sobre esto? Y él te dice sí o no, sí, tienes que seguir buscando. ¿Y esto por qué pasa? Porque la emoción tiene que salir a flote. O sea, tú tienes que ser consciente de eso, ¿sí? Tú tienes que verlo así como yo reviví eso. O sea, yo ya me había olvidado de eso. En ese momento reviví todo eso que yo sufrí. Eso fue una cosa, no me estoy viendo aquí la víctima, ¿no? Ni que el jefe sea el malo. No, nada de eso. Es sencillamente ese escenario para que ustedes lo vean, porque finalmente uno atrae lo que uno es y efectivamente